Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a Fermentango. Este es un podcast donde voy a hablar principalmente de lo que es la fermentación y los alimentos fermentados. Me presento, soy Luis Munita, he fermentado algunas cosas, les voy a ir contando en el camino y esa es la idea, que vayamos compartiendo también nuestras experiencias como fermentistas, todo lo que puede ser nuestra experiencia haciendo kombucha, cerveza, pan de masa madre, y la idea es que vayamos también aprendiendo entre todos y todas. Por eso también les comparto el mail fermentango@gmail.com. Me pueden escribir y pueden contar también qué les ha parecido el programa, o entre otras cosas también quiénes son ustedes y que conversemos finalmente, que armemos comunidad. Bueno, en este primer episodio lo que me interesaría conversar es qué es la fermentación, qué son los alimentos fermentados, porque a lo mejor ya varios y varias conocemos, incluso elaboramos kombucha, kéfir, también pan de masa madre, pero también puede ser el pan tradicional. Finalmente el pan tradicional tiene acción de levadura, lo que lo hace un alimento fermentado, ¿verdad? Y también vamos a ir viendo a lo largo del programa cómo ciertos alimentos que no tienen la categoría de fermentos sí tienen un proceso de fermentación en algún momento de su preparación. Por ejemplo, el café, el chocolate. ¿Ya? Vamos a ir viendo. Pero bueno, ¿qué es la fermentación? ¿Qué son los alimentos fermentados? Y una manera bastante resumida de definir los alimentos fermentados, podemos decir que la fermentación es cocinar con microbios. ¿Ya? Cocinar con microbios. Los microbios nosotros los dejamos que se hagan cargo de generar cambios moleculares en los alimentos, tal cual se generan cambios moleculares al cocinar los alimentos con fuego, calentándolos tradicionalmente como lo hemos hecho. ¿Y cómo podríamos definir bien genéricamente la fermentación? Bueno, en general podríamos definir a la fermentación como el proceso que ocurre cuando ciertos microorganismos, que pueden ser bacterias, levaduras u hongos, se alimentan de nutrientes que están a su disposición, lo que les permite generar la energía necesaria para su reproducción. Y todo esto produce subproductos que se incorporan al medio que rodea a estos microorganismos. ¿Ya? O sea, estamos viendo la fermentación como un proceso generado por microorganismos, en donde los organismos toman energía, se reproducen, pueden sobrevivir, continuar con su especie y además generar subproductos. También podemos considerar a la fermentación de otro punto de vista, ¿ya? Como una forma de obtener energía. Y en ese sentido podríamos comparar la fermentación con la respiración. En la fermentación también se puede producir energía y es utilizada por algunos microbios, ¿verdad? La fermentación, pero a diferencia de la respiración no siempre necesita oxígeno, ya que algunos microbios pueden mutar su metabolismo, dejan de necesitar oxígeno y pueden hacer una fermentación anaeróbica, es decir, sin oxígeno. Entonces lo que hacen los microorganismos es que consumen directamente su alimento mediante proteínas especializadas que están presentes en su membrana celular, obteniendo la energía necesaria para reproducirse. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos son dos formas de obtener energía: respiración y fermentación. Ambas generan subproductos. En ese sentido somos bastante parecidos a los microbios, a los bichitos, ya que nosotros generamos CO2 y agua. Los microbios pueden generar ácido láctico, alcohol y por supuesto CO2, que es lo que le da a las bebidas fermentadas la gasificación. Ya hemos visto dos maneras de aproximarnos a lo que es el fenómeno de la fermentación, y esto puede parecer de repente muy técnico, muy científico. No hay que tener miedo si recordemos que, como muchos otros fenómenos, la fermentación es algo que se ha hecho desde hace 6.000 años o más, una cosa milenaria,
Y en el fondo la humanidad está fermentando mucho antes de poder entender cómo se hace esto, cómo es que era posible que las cosas fermentaran. No importa, por algún tema de intuición, sabiduría ancestral, el ser humano fermentó y ahora, ya después, siglos después, hemos podido comprender, gracias al trabajo de la ciencia y los avances de la microbiología, cómo es que esto ocurre. Pero, por supuesto, que nosotros podemos fermentar sin saber tanto, ¿no? Sin saber tanto detalle, tanto sobre microbiología y ciencia, aunque por supuesto mientras más sepamos de todo esto, probablemente podemos llegar a ser mejores fermentistas. Pero también hay otro punto de vista del cual me gustaría hablar hoy, de la fermentación como una forma de producir ciertos sabores. Podemos decir que hay 3 formas de crear sabores en la comida. Una forma es añadir especies o ingredientes, ¿verdad? Cuando tenemos un arroz, es muy distinto, sabe distinto comer el arroz blanco, solo con sal, a si lo cocinamos con curry, por ejemplo, y nos queda un arroz al curry. Entonces ahí estamos creando un sabor, añadiendo especias. Esa es la primera, la más simple quizás. La segunda forma de crear sabores es mediante el calor. El calor produce reacciones químicas en los alimentos, rompe las moléculas más grandes de los alimentos que, por decirlo de una forma, no caben en nuestros receptores, ya sea de la lengua o del olfato. Entonces el calor rompe las moléculas, lo que se traduce en moléculas más pequeñas que sí podemos percibir, ya que son admitidas, al ser de un tamaño más pequeña, son admitidas por nuestros receptores. Y tenemos una tercera forma de crear sabores, como ya hemos dicho, la fermentación, en donde también las moléculas grandes son rotas y transformadas en moléculas más pequeñas. Pero hay una diferencia. Es distinto a cuando cocinamos con calor, porque las moléculas durante la fermentación se rompen, pero además se reorganizan con la ayuda de las reacciones enzimáticas que ocurren al interior de los microbios. Y esto permite que se logren combinaciones que no es posible obtener calentando los alimentos. Y acá podríamos ponernos también muy técnicos a hablar sobre lo que pasa en el vino. No lo voy a hacer ahora, quizás en otro capítulo más adelante. Entonces, bueno, como pueden ver, esto es todo un tema, porque por un lado es un tema histórico. La fermentación tiene una historia, ¿verdad?, a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad. Y por supuesto, además de todo esto histórico, también la fermentación tiene personajes como Luis Pasteur, personajes, por ejemplo, como Sándor Katz, de quien también vamos a hablar en algún momento, que es posiblemente uno de los grandes pioneros contemporáneos de la fermentación, alguien que logró poner a la fermentación de moda, a la fermentación dentro de lo que es el hype. También tiene un tema, el científico biológico. Ahí voy a tratar de invitar a alguna persona que tenga formación científica para que nos dé una perspectiva más profesional al respecto. Y también, por supuesto, está la fermentación como salud. Y ahí está toda la arista de los probióticos. Cuando estamos consumiendo un alimento fermentado, estamos consumiendo un alimento que tiene vida, que tiene bichitos, ¿verdad? Y también vamos a tratar de eso. Ahora, volviendo un poco atrás, cuando hablábamos de que la fermentación podía ser producida por microorganismos, no es solamente un tipo de microorganismo el que produce la fermentación. Vamos a hablar al menos de 3, de levaduras, bacterias de ácido láctico y hongos. Si comparamos a una levadura con una bacteria, la levadura es bastante más grande.
Bueno, ambas son microbios, son cosas pequeñísimas. Pero claro, la levadura vendría a ser algo así como un edificio en tamaño y la bacteria vendría a ser como una casa. Y ambas, bueno, los distintos bichos, los distintos microbios, generan distintos subproductos. Y podemos clasificar a las fermentaciones según el microorganismo que está involucrado en la fermentación y también en base a los subproductos que éste genera. Entonces podemos, por ejemplo, claro, tenemos 3 tipos, en realidad 4, podríamos hablar de 4 tipos de fermentaciones. La fermentación alcohólica, la lactofermentación, la mezcla de ambas, que vendría a ser la tercera, como algo así como fermentación mixta, y también la fermentación por hongos. Ya serían esas 4 que podríamos diferenciar y hablemos de la primera, que es la fermentación alcohólica. Bueno, en la fermentación alcohólica, el microorganismo que está involucrado principalmente es la levadura, tanto en el pan como la cerveza, como el vino y el whisky. La levadura que se utiliza es la famosa Saccharomyces cerevisiae. En el fondo estamos utilizando distintas cepas de la misma levadura, dependiendo si de lo que se fermenta va a ser cerveza, pan o vino. Pero es esta la levadura responsable de generar alcohol, porque en una fermentación alcohólica el microorganismo involucrado es una levadura que se nutre de su medio y el subproducto que genera es justamente alcohol en forma de etanol más algo de CO2. Ahora, en la lactofermentación o fermentación por bacteria de ácido láctico, obviamente el organismo involucrado es una bacteria, en este caso la bacteria de ácido láctico. Esto lo vemos principalmente en el queso, el yogur, el vinagre, el chucrut, los picles. Todos esos son fermentos donde el principal microorganismo involucrado es la bacteria de ácido láctico y el subproducto que genera es ácido láctico. Por otro lado, tenemos la mezcla. Hay ciertas recetas, ciertos alimentos en donde tenemos tanto bacterias como levaduras interactuando y a la vez también compitiendo, y eso es muy bonito lo que pasa en la masa madre, porque lo que tenemos ahí es prácticamente una lucha entre bacterias y levaduras, pero eso lo vamos a ver también más adelante en un capítulo especialmente dedicado al pan de masa madre. Entonces lo que les estaba diciendo es que, claro, está la fermentación mixta, que involucra tanto a bacterias como levaduras. Ahí tenemos, por ejemplo, el kéfir, el pan de masa madre. Son 2 exponentes de alimentos en donde hay tanto levadura como bacterias. También hay un cuarto tipo de fermentación para producir sake o salsa de soya. En este tipo de fermentación está involucrado el hongo del Aspergillus. Y cuando le dediquemos un capítulo al Aspergillus para ver cómo actúa, vamos a ver que es bastante distinto, tiene sus diferencias con respecto a las bacterias y a las levaduras, ya que Aspergillus lo que hace es lanzar una enzima a sus alimentos para predigerirlos y luego los incorpora. Bueno, este ha sido el primer capítulo. En el segundo capítulo del podcast, la próxima semana, me voy a centrar principalmente en uno de estos tipos de fermentación, en la fermentación por bacteria de ácido láctico. Vamos a ver el tema del queso, vamos a ver también los picles. ¿Qué les pareció el programa? Por favor, mándenme sus comentarios, también sus aportes, opiniones, correcciones, lo que quieran, a fermentango@gmail.com. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Muna Ginger Beer. Se las recomiendo mucho. Es una ginger beer artesanal, completamente artesanal, fermentada mediante fermentación salvaje, y la pueden ubicar en gingerbeer.cl, ¿ya? También está en el Instagram Muna Ginger Beer. Y bueno, los dejo invitados para que se suscriban al
canal, los que están por YouTube, y para que nos sigan quienes están a través del Spotify, y para que podamos seguir conversando, informándonos sobre el tema de la fermentación y los fermentos. Eso es todo, que estén muy bien, nos vemos luego. Hasta pronto.